No te tengo miedo, y esta carcelita no me podrá contener para siempre. Estas fueron las palabras que le dijo el Mayo Zambada a Bukele, al cual, en un intento desesperado de darle freno a infierno que está viviendo dentro de la cárcel, se propuso hacerle llegar un mensaje para buscar intimidar a Bukele. ¿Pero qué decía dicha carta? ¿Será que Bukele cederá ante las demandas del Mayo Zambada? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. En la década previa a su captura, el Mayo sufrió la pérdida de varios miembros clave de su círculo íntimo. Las autoridades arrestaron a su hermano, 2 hijos y un sobrino. Sus hijos, Ismael Zambada Imperial, alias el Mayito Gordo, y Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, así como su hermano Jesús el Rey Zambada, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos entre 2010 y 2019. Otro de sus hijos, Serafín Zambada Ortiz, fue detenido en Arizona en 2013 y liberado en 2018. Todos ellos llegaron a colaborar en diversas gestiones con la justicia estadounidense, que les garantizó sentencias reducidas y liberaciones anticipadas. De hecho, el Rey y Vicentillo fungieron como testigos en el juicio de El Chapo en Nueva York en 2019. En febrero de 2017, el Mayo sobrevivió a un ataque presuntamente perpetrado por Damaso Licenciado López Núñez, otro líder del cartel de Sinaloa. La emboscada también tuvo como objetivo a 2 de los hijos del Chapo, lo que sugiere una lucha interna por el poder tras la captura y extradición del capo de la droga a Estados Unidos a principios de ese año. Sin embargo, el licenciado fue arrestado poco después en la Ciudad de México en mayo de 2017. Luego, el hijo del licenciado, Damaso López Serrano, alias Minilic, se entregó a las autoridades estadounidenses en julio. Esto dejó al Mayo en la cima del cártel de Sinaloa, junto con los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. Cada facción ha tenido sus propios colaboradores y facciones armadas, que trabajan juntas a la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente se han enfrentado violentamente. La tarde del 25 de julio de 2024, el Mayo viajó en un avión privado a la ciudad fronteriza estadounidense de El Paso, Texas, supuestamente acompañado por el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López. Ambos fueron detenidos por las autoridades estadounidenses. El inicio del fin. La traición. La relación entre el Mayo Zambada y los Chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, fue siempre una mezcla de cooperación y tensión. Desde 2014, las rivalidades entre las facciones del cártel de Sinaloa se intensificaron, en parte por el conflicto que surgió tras el ataque a Edgar Guzmán, hijo de El Chapo, en 2008, una acción presuntamente ordenada por el Vicentillo, hijo de El Mayo. Esta rivalidad se mantuvo latente, pero nunca completamente resuelta, exacerbada por el hecho de que El Mayo no proporcionó el apoyo armado necesario durante eventos críticos como el Culiacanazo en 2019 y el arresto de Ovidio Guzmán en 2023. A pesar de los intentos de El Mayo de evitar una guerra abierta y proteger a su familia, las tensiones internas y externas se volvieron cada vez más insostenibles. En julio de 2024, la situación llegó a un punto de no retorno cuando el Mayo Zambada fue engañado para asistir a una reunión que resultó ser una trampa cuidadosamente elaborada por los Chapitos. Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de los Chapitos, contactó a El Mayo, solicitando su presencia en una reunión para resolver disputas entre líderes políticos de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Esta invitación parecía genuina y ofrecía una oportunidad para mediar en las crecientes tensiones políticas y criminales en la región. El Mayo, confiado en que la reunión era una posibilidad para resolver conflictos y evitar una escalada en la violencia, aceptó la invitación sin sospechar las verdaderas intenciones detrás del encuentro. En el lugar de la cita, un grupo de hombres armados al servicio de los Chapitos emboscó al Mayo. La operación fue rápida y brutal. Lo golpearon, lo cubrieron con una capucha oscura y lo ataron antes de subirlo a la caja de una camioneta. Esta emboscada no solo demostró la frialdad calculadora de los Chapitos, sino también su habilidad para llevar a cabo operaciones clandestinas con precisión militar.
Una vez capturado, el Mayo fue trasladado a una pista de aterrizaje cercana. Aquí la traición se consumó por completo. Fue obligado a subir a un avión privado junto con Guzmán López y el piloto. La idea de ser llevado a Estados Unidos no era una simple suposición. Era una realidad aterradora que el Mayo enfrentaba mientras su destino se encaminaba hacia la justicia estadounidense. A su llegada del Paso, Texas, el Mayo Zambada estaba esposado y bajo un fuerte resguardo, en un vuelo que simbolizaba el final de su control sobre el cártel de Sinaloa y el inicio de una nueva era de incertidumbre y desafío. En cuanto al asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, ocurrido el mismo 25 de julio durante un presunto intento de robo de su camioneta, Zambada alegó que este evento estaba relacionado con su propia captura. La coincidencia de tiempo y lugar sugiere que los acontecimientos estaban entrelazados, con la desaparición de 2 miembros de su equipo de seguridad, sumando más misterio y sospechas sobre el operativo de traición. El Mayo Zambada, enfrentando 17 cargos en el Tribunal de Nueva York, se encontraba en una situación crítica. Este tribunal, que previamente había condenado a cadena perpetua a El Chapo, ahora se preparaba para juzgar a El Mayo, destacando la magnitud de las acusaciones y el peso del caso. Mientras tanto, la estructura del cártel de Sinaloa estaba en un estado de transición y desorden. Los posibles sucesores del Mayo, como Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, y sus hijos gemelos Emiliano y Porfirio, aún menores de edad y apodados los revolucionarios, estaban en el centro de la disputa sobre el futuro liderazgo del cártel. El resto de los hijos del Mayo, en su mayoría libres en Estados Unidos, también se encontraban en un limbo legal y político. La traición de los Chapitos y la captura del Mayo Zambada marcan un capítulo tumultuoso en la historia del narcotráfico. Este evento no solo desestabilizó el cártel de Sinaloa, sino que también evidenció las complejas dinámicas de poder, lealtad y traición que dominan el oscuro mundo del crimen organizado. La caída del Mayo Zambada subraya cómo las alianzas pueden desmoronarse rápidamente y cómo los enemigos pueden emerger de los lugares más inesperados, dejando un legado de conflictos y desafíos para quienes quedan en el poder. La vida de Zambada en la cárcel. Desde el momento en que fue capturado en julio de 2024, la cárcel se convirtió en un campo de batalla donde cada día era una lucha por la supervivencia. El sistema penitenciario estaba decidido a asegurarse de que Zambada, quien había burlado la justicia durante décadas, sintiera el peso de su captura en cada fibra de su ser. Los días de Zambada en prisión eran una serie interminable de tormentos. Las celdas eran pequeñas, apenas lo suficientemente grandes para estirarse completamente. La humedad impregnaba las paredes y el aire estaba cargado con el hedor de la desesperación y el miedo. Cada mañana comenzaba con el estridente sonido de las puertas metálicas abriéndose, seguido por una revisión meticulosa y humillante de su celda. Los guardias, que mostraban un odio apenas contenido, revisaban cada rincón, buscando cualquier indicio de contrabando o intento de escape. Los castigos eran constantes y brutales. Cualquier acto que los guardias consideraran una infracción, por insignificante que fuera, resultaba en un castigo inmediato. Los golpes con porras y los insultos eran comunes, pero eso era solo el comienzo. Zambada pronto aprendió que los castigos más severos llegaban sin previo aviso. Lo arrastraban fuera de su celda, a veces en medio de la noche, y lo llevaban a un cuarto oscuro. Este cuarto, conocido entre los prisioneros como el agujero, era una cámara de aislamiento completa, diseñada para quebrar incluso a los más fuertes. En el agujero, el tiempo se distorsionaba. Sin luz, sin sonidos externos y sin compañía, Zambada se enfrentaba a su peor enemigo, la soledad. Podía pasar días enteros en completa oscuridad, sin saber si era de día o de noche. Los guardias se aseguraban de que no tuviera ninguna noción del paso del tiempo. Las únicas interrupciones en su soledad eran las esporádicas visitas de los guardias, quienes traían con ellos nuevas formas de tortura. A veces, simplemente lo dejaban sin comida durante días, viendo cómo la falta de nutrientes comenzaba a afectarle física y mentalmente. Otros días lo sometían a interrogatorios violentos, utilizando métodos que bordeaban lo inhumano. La privación de comida era una táctica particularmente cruel. Sin comida, su cuerpo se debilitaba rápidamente. La desnutrición se manifestaba en su piel pálida y sus ojos hundidos, pero lo que era más alarmante era el deterioro de su mente.
La falta de alimentos combinada con el aislamiento extremo comenzaba a desgastar su resiliencia mental. Los pensamientos se volvían confusos y las alucinaciones eran frecuentes. En su estado debilitado, Zambada se veía obligado a revivir los momentos más oscuros de su vida, atormentado por los fantasmas de su pasado. Sin embargo, a pesar de estos brutales castigos, Zambada mantenía una chispa de desafío. Sabía que su caída era celebrada por muchos, pero también sabía que su reputación dependía de su resistencia. Cada vez que los guardias lo arrastraban fuera del cuarto oscuro, esperaban ver a un hombre roto. Pero Zambada, aunque físicamente débil, mantenía un aire de dignidad que enfurecía a sus captores. No importaba cuántas veces lo golpearan o lo privaran de comida, no siempre regresaba a su celda, con una mirada que decía que aún no lo habían vencido. Esta resiliencia solo servía para aumentar la intensidad de los castigos. Los guardias, frustrados por su incapacidad para quebrarlo completamente, recurrían a métodos aún más extremos. Hubo ocasiones en las que lo dejaban sin agua durante días, esperando que la sed hiciera lo que los golpes no podían. Otras veces lo sometían a temperaturas extremas, dejándolo en celdas heladas o calurosas hasta el punto de la deshidratación. Pero Zambada, endurecido por años de vida en el mundo del narcotráfico, encontraba maneras de soportar el dolor. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La amenaza contra Bukele. El Mayo Zambada, a pesar de estar confinado en el CECOT, un centro penitenciario conocido por su estricta seguridad y condiciones severas, no perdió su capacidad para manipular y ejercer presión. Frustrado y cansado por los constantes abusos y torturas a los que era sometido, decidió enviar un mensaje directo a Bukele. En su comunicación, Zambada dejó claro que no toleraría más el maltrato que estaba recibiendo. Expresó de manera explícita que, si sus demandas no eran satisfechas, el presidente se arrepentiría de su decisión de mantenerlo en esas condiciones. El mensaje fue transmitido a través de canales discretos, que a pesar de las medidas de seguridad del CECOT, lograron llegar a las manos del mandatario. El contenido del mensaje reflejaba la desesperación de Zambada, pero también su astucia y habilidad para crear miedo. En él no solo amenazaba con represalias personales hacia Bukele, sino que también prometía causar estragos en su administración si no se tomaban medidas para mejorar su situación. El Mayo sabía que sus palabras tenían el potencial de causar inquietud en el presidente, apelando a su temor a un posible enfrentamiento con el infame narcotraficante. Sin embargo, Nayib Bukele, conocido por su actitud firme y su enfoque implacable contra el crimen organizado, no se dejó intimidar. En lugar de ceder a las amenazas de Zambada, el presidente decidió tomar una postura dura. Bukele tenía claro que cualquier muestra de debilidad podría ser interpretada como una señal de vulnerabilidad, algo que no estaba dispuesto a permitir. En lugar de retroceder, optó por confrontar la situación de manera más discreta. En una muestra de determinación, Bukele decidió visitar personalmente el CECOT para confrontar a Zambada. La visita del presidente no fue solo un acto simbólico, era una declaración de que no habría lugar para concesiones ni indulgencias. Al llegar a la prisión, Bukele fue recibido con una mezcla de sorpresa y tensión por parte del personal penitenciario y de los propios internos. Su presencia en el CECOT era un claro mensaje de que estaba dispuesto a ir al límite para demostrar su autoridad y controlar la situación. La confrontación entre Bukele y Zambada fue un encuentro cargado de tensión. El presidente, conocido por su capacidad para enfrentar desafíos con dureza y decisión, se dirigió a Zambada con una actitud firme. Le dijo en términos claros y sin rodeos que se pudriría en la cárcel, que no habría lugar para indulgencias. La respuesta de Bukele fue contundente y directa, sin dejar margen para interpretaciones. En lugar de negociar o comprometerse a satisfacer las demandas de Zambada, Bukele dejó en claro que la vida del Mayo en el CECOT se volvería aún más difícil. Las palabras de Bukele llevaron a una intensificación inmediata de las condiciones dentro de la prisión. Los días siguientes fueron un verdadero infierno para Zambada. El presidente ordenó que se tomaran medidas aún más drásticas para asegurar que Zambada sufriera las consecuencias de su desafío.
Los abusos se volvieron más frecuentes y severos, con Zambada enfrentando torturas físicas y psicológicas que habían sido previamente moderadas. Fue sometido a largas horas de aislamiento en un cuarto oscuro, sin comida ni agua, como castigo por su atrevimiento. Esta nueva etapa en la vida de Zambada en el Secot estuvo marcada por un trato extremadamente duro, diseñado para quebrar su resistencia y demostrar que el poder del presidente no debía ser cuestionado. El ambiente en el Secot se volvió aún más hostil para el Mayo Zambada. Las condiciones en las que vivía empeoraron a medida que el personal de la prisión, siguiendo las órdenes de Bukele, incrementó la presión sobre él. Las torturas físicas se intensificaron y el trato inhumano se convirtió en una rutina diaria. Los otros internos también percibieron el cambio en el ambiente y, en muchos casos, Zambada se encontró aislado y vulnerable. El clima de miedo y opresión que se instaló en la prisión era palpable, con el Mayo Zambada siendo el objetivo central de un sistema que buscaba hacerle pagar el precio por su desafío a la autoridad del presidente. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.